En esta ocasión queremos hablar de un tema muy importante, hermanos. Un tema que cuando se trata en nuestras iglesias se predica con mucha insistencia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nosotros los predicadores tenemos eso de que cuando predicamos un tema tratamos de predicarlo con mucha insistencia. ¿Por qué? Porque es importante establecer las bases de los principios y valores de la iglesia y para la iglesia. En esta ocasión, el tema que nos va a ocupar es el eje sobre el cual gira nuestra vida cristiana. Por supuesto que hay una variedad de temas que nosotros predicamos a la iglesia. Un poquito más de 3 años hemos estado predicando un poquito de todo para que la congregación esté lo más documentada posible en cuanto a la doctrina del Señor. Hemos hablado de la fe, por ejemplo, predicamos el tema de la fe, porque necesitamos tener fe, porque la fe nos conecta con el Dios vivo, la fe nos conecta con lo eterno. Predicamos del amor. De repente se oye por ahí, es que en esta iglesia no se aman. Sí, nos amamos porque es parte de nuestra vida cristiana. A todos nos corre por las venas la misma sangre del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Predicamos el amor porque necesitamos aprender y necesitamos entender cómo ama Dios. De repente no todos amamos, pero no es lo mismo decir, en esa iglesia no se ama, a decir, no todos hemos entendido el tema del amor. Por eso predicamos del amor. Predicamos del tema del arrepentimiento porque es un mandamiento de parte del Señor. Hechos 17:30 dice claramente la Escritura: Dios, habiendo pasado por alto aquellos tiempos de la ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Predicamos de la esperanza gracias a la resurrección de Cristo, porque necesitamos aprender a esperar en Dios. Predicamos de la paciencia porque la iglesia necesita tenerle paciencia a su predicador. Amén, hermanos. Amén. Necesitamos tener paciencia unos con otros, necesitamos tener paciencia ante las situaciones que vienen en la vida y nos golpean drásticamente. Necesitamos aprender de Job, de la paciencia de Job. Es una virtud que se cultiva y se trata toda la vida. Predicamos de la santidad porque el apóstol Pedro nos explica la importancia que tiene la santidad y nos explica desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En 1 de Pedro 1, del 15 al 17, claramente establece la idea de la santidad. Y predicamos de la santidad porque es necesario ser santos, como nuestro Dios es santo. Y así, hermanos, predicamos cada domingo de estos puntos que día a día cobran gran importancia. Y en esta ocasión queremos presentar delante de ustedes una idea que proviene de los cielos, una idea que proviene de nuestro Dios. Viene para ser entendida, la idea, para ser entendida, para ser alojada en nuestros corazones y por poder ponerla en práctica. Una idea que es sumamente importante entender y practicar. Y me refiero al tema de la salvación. Es para mí un motivo de verdadero gozo, alegría, ánimo poder hablar de la salvación. Porque cuando nosotros meditamos en este precioso regalo de parte de Dios, porque es un regalo, porque viene de Dios, porque se tiene que valorar, la salvación se dice fácil, pero no es fácil. Es un regalo glorioso, pero es un regalo que hay que cuidar. Y la salvación, hermanos, por eso decía hace un momento, es el eje de nuestra vida cristiana. La salvación nos remonta hacia aquel hermoso día cuando alguien que se interesó en nuestra salvación, válgame la redundancia,
Ya no sé si se dice redundancia, pero yo sé que me entiende lo que le estoy diciendo. Alguien se interesó en nosotros, hermano, y vino y nos habló de la salvación. Nos habló de la salvación, lo entendimos, obedecimos al Evangelio, nos bautizamos como parte del proceso del evangelismo y luego logramos la salvación en nuestras almas. Entramos en las aguas del bautismo y al salir nuestros pecados fueron perdonados, el Espíritu Santo lo recibimos y luego también nos convertimos en nuevas criaturas. Hermosa experiencia, ¿no? ¿Se acuerda de esa experiencia que tuvo usted? Si usted no ha pasado por esta experiencia, también para ustedes esta prédica, porque es importante su salvación y que usted se salve, porque la salvación es una doctrina de Cristo, no es mía, es del Señor Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Muy bien, y esto es para nuestros visitantes también. Pues nos bautizamos y luego se nos llamó por primera vez cristianos. Qué bonito sentimos cuando nos dijeron cristianos por primera vez. Así como allá en Antioquía, ¿se acuerdan? Cristianos por primera vez. Luego iniciamos nuestra vida, una vida de cambios drásticos, otros cambios no tan drásticos, pero eran cambios. Nueva vida, nueva agenda, nueva personalidad, todo nuevo, hermanos, en Cristo Jesús. Y ahora salvos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo no sé si alguna vez usted se ha detenido a pensar más seriamente en su salvación. Yo hablo de aquellos cristianos que tienen quizás unas semanas hasta 30 años de ser bautizados. Pensar en nuestra salvación, porque ya nos bautizaron, ya hemos obedecido, ya encontramos la salvación. ¿Y ahora qué? ¿Se acuerda hace unos meses atrás? Espero que se acuerden. Esa es la gloria de todo predicador. Espero que se acuerden. Hace unos meses predicamos. ¿Y después del bautismo qué? Si no se acuerdan, vaya a YouTube y baje la predicación. Pero asegúrese que sea la predicación de la Iglesia de Cristo del hermano Edgar Lucero. Ya estando ahí, de repente se distrae uno y termina ya con Marcos Witt, yo no sé. ¿Qué espera Dios en nuestra salvación? ¿Dios tiene expectativas, hermanos, de nuestra salvación? ¿Verdad que sí? Dígame sí, porque unos dijeron amén, aleluya, no lo entendí. No lo entendí. ¿Dios espera de nuestra salvación? Sí. Si no, pues más hágale sí, para no andar batallando. Abran su Biblia en Filipenses capítulo 2, miren lo que dice Pablo a los hermanos de Filipos. Filipenses 2, vamos a leer unos versículos, son cortitos, se lo prometo, aunque la prédica es larga, pero los versículos son cortos. Filipenses 2:12, hermosas palabras que Pablo expresa a los hermanos de Filipos. Lo puede ver en la pantalla también o en su Biblia. Filipenses 2:12 dice: por tanto, todo lo que les ha estado explicando acerca de Cristo, acerca del Evangelio, acerca de la obra de los hermanos, del testimonio, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es que en vosotros produce, otra versión dice obra, otra versión dice hace posible, así el querer como el hacer, porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dice el verso 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Yo creo que este verso sí tendríamos que leerlo 45 veces. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice el verso 16: asidos de la palabra de vida, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozados y regocijados también vosotros conmigo. Tremendas las palabras de Pablo. Y en este pasaje, en particular estos versículos, yo los catalogo de muy interesantes, porque Pablo usa palabras que dan al cristianismo de todos los tiempos
la llave del éxito espiritual. Creo que la semana pasada, o hace 2 domingos, predicábamos acerca de la llave del éxito espiritual. Son palabras muy emotivas, palabras que vienen a cobrar fuerza en la vida de cada creyente, palabras que son dinámica, son motivación para la iglesia. Me gusta la frase que usa, dice, como siempre, verso 12, como siempre habéis obedecido. Lo podemos ver de 2 maneras. Otras traducciones dicen, como siempre me habéis obedecido, como si Pablo esté atribuyéndose esta gloria de los hermanos, esta acción de los hermanos. Pero él es Pablo es apóstol, tiene autoridad, ha estado dando órdenes a los hermanos, y los hermanos, con la autoridad conferida de Cristo, que le dio, o conferida por Cristo, que le dio a Pablo habla, los hermanos obedecen, pero Pablo también toma muy personal la obra del Señor, por eso lo dice. No porque hay que obedecer a Pablo más que a Dios. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo habla de una congregación de hermanos así como Sharon Rock. Así, hermanos, como Sharon Rock. Hace notar un cristianismo serio, un cristianismo bien comprometido, bien obediente, bien responsable, un cristianismo firme, ese cristianismo que se antoja tener en la vida de todo ser humano. Ese cristianismo que siempre es actual y siempre es verdadero, es genuino, como bajado de los cielos. Así eran los hermanos de Filipos. Hermanos confiables en la obra. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía reconocer a estos hermanos en persona, los veía trabajar, obrar. Pablo reconocía la dedicación de estos hermanos. Una congregación con el mejor testimonio y la mejor imagen que usted se pueda imaginar. Una imagen de Cristo, un testimonio espiritual tremendo. Todos los que tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, pues necesitamos siempre instar a la iglesia a que sea una iglesia que lleve un mejor cristianismo cada día. Esa es prácticamente parte de la responsabilidad del predicador. Toda la vida está recordándole a la iglesia, toda la vida, que hay que ser mejores cristianos. Como siempre habéis obedecido. Pablo está hablando en el sentido de continuidad. Como siempre habéis obedecido. No les está diciendo, hermanos, pues vayan a leer cuando tengan tiempo, obedezcan. No. Como siempre. No les está diciendo, pues si quieres obedecer, obedece, si no, no pasa nada, porque sí pasa. Él está refiriéndose a una obediencia continua. Es una constante de obedecer a Dios, una constante de obedecer a Cristo, una constante de manifestar la obediencia que llevamos cada día a las cosas del Señor. ¿Es un reto? Sí, es un reto. ¿Es un desafío? Sí, porque estamos siempre en esa disyuntiva que les decía la semana pasada: ¿obedecer o no obedecer? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Amamos o no amamos? ¿Trabajamos o no trabajamos? ¿Somos fieles o somos infieles? Siempre vamos a estar enfrente de esa disyuntiva. Pero Pablo les habla a los hermanos como diciéndoles, desde el principio, ustedes, desde el principio hasta hoy siguen obedeciendo. Esa es la calidad de vida que tenían los filipenses. Ellos demostraban ser una iglesia madura. En nuestras congregaciones o en la iglesia del Señor del día de hoy no falta aquel hermano o hermana que es inmaduro. Siempre los vamos a tener. A veces soy yo mismo. ¡Oh! ¿El predicador? Sí. Porque estoy jovencito todavía, estoy creciendo. Se dejan de crecer, hermanos. Por favor, se los ruego en el nombre del Señor. De repente aquel hermano o hermana que es inmaduro o ha actuado con inmadurez. Pero estos cristianos entendieron su responsabilidad como hijos de Dios, de obedecer, de ser firmes. No había nada ni nadie que los moviera de la doctrina del Señor, de la verdad. Fuertes, aunque vinieran los problemas, fuertes, ellos seguían fuertes. ¿Cómo le hacían? Es que Dios estaba con ellos.
dependientes porque eran hermanos de oración. Siempre estaban dedicados a la oración. Por eso dice el verso 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Y luego dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Somos cristianos guiados, dirigidos, controlados divinamente por la sabiduría y el Espíritu del Señor. Él es el que produce. Entonces, si Dios es el que produce hacer su voluntad en nosotros, lo que necesitamos hacer es estar cerca del Señor, entender que Él es nuestro Dios, entender lo que Él es capaz de hacer en mi vida. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Y esto no es para que nosotros lo tomemos como una oportunidad de dejarle caer el marro al hermano que está a un lado mío. No. Dice: ustedes hermanos, ocúpense cada uno de su salvación. Es algo personal. Porque Dios es el que en vosotros produce en cada uno de vosotros. Quiere decir que Dios está trabajando en mí y en usted. ¿Amén? Amén. Si lo deja, si no lo deja, pues no. Pero la idea es que Dios quiere trabajar en nosotros. Entonces, estamos hablando de un Dios que obra en la vida del cristiano con gran influencia, con gran poder, cuando lo dejamos. Y Él es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. En otras palabras, Dios, déjame decirle esto que es bien importante. Dios es nuestra dinámica. Véanlo de esa manera. Dios es nuestra dinámica, Él es nuestra motivación, Dios es nuestras ganas de seguir adelante, porque su obra es gloriosa, su obra es verdadera, su obra es maravillosa, y luego en cada uno de nosotros pues más maravillosa todavía. Dios es nuestro motivo de seguir adelante. Dios es el que nos ha manifestado este maravilloso camino del cristianismo. Él es mi fuerza, hasta lo cantamos, ¿verdad? Dios es mi fuerza y mi poder, ¿verdad? Por ahí hay un himno en el himnario azul bien hermoso que habla de que Él es mi fuerza y mi poder. Dios es nuestro ánimo, hermanos. Porque primeramente Dios nos ha perdonado. ¿Cuántos estamos agradecidos por el perdón de pecados? Amén. Por eso hay que perdonar. Por eso tiene que ser fácil perdonar. Nos ha dado salvación. ¿Cuántos estamos agradecidos por la salvación? Amén. Por eso hay que salvar más. Hay que salvar más. Había un hombre ahí en la orilla del mar. No sé si le platiqué esta historia. Ahí estaba en la orilla del mar, estaba aventando conchitas. Había millones y millones de conchitas ahí en la orilla del mar. Y el hombre, aunque se le estaban mojando los pies, agarraba las conchitas, aventaba las conchitas hasta lo más, hasta donde le alcanzaba la mano. Y así iban. Y había millones de conchitas alrededor de él. Y luego estaba un hombre observando y se acerca. De esos hombres que seguramente no eran muy maduros, que nomás andaba mirando. No hay eso, ¿verdad? Casi. Gracias a Dios. No hay aquí, ¿verdad? Y luego se acerca y le dice: oiga, pues ¿qué está haciendo usted? Usted está loco, de veras. No está bien usted. No está viendo cómo está la situación. ¿Cuándo usted va a acabar de salvar a todas esas conchitas? Oiga, no va a acabar nunca. Dijo: tiene toda la razón. Pero yo puedo salvar a esta. Dame. Y si no se retira usted de aquí, también lo aviento. No le dijo eso, pero yo se lo añado porque tiene sentido. Tiene sentido. Dios nos ha salvado, hay que salvar. Dios nos ha dado vida eterna, hay que cuidar esa vida eterna. Primera de Juan 5:13 habla de la vida eterna. Nos ha dado sus promesas, hay que confiar en sus promesas porque Dios cumple sus promesas. Yo a veces no cumplo mis promesas, no soy un hombre de palabra al 100%. Y yo sé, porque yo me conozco, porque no soy más que humano, mis hermanos, ni que fuera de plástico, ¿verdad? Yo sé que no cumplo mis palabras todo el día. ¿Cuántos de nosotros el 31 de diciembre no dijimos: no haremos propósitos para el 2020? Ya no los hemos seguido. Ya no nos olvidamos. Porque ya es 12 de enero, ¿verdad, hermano?
propósito nomás era 12 días. Pero Dios cumple sus promesas. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Él dijo que nos iba a hacer su pueblo, somos su pueblo. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días y no hay día que no sienta la presencia del Señor. En mí. Él dijo que iba a venir otra vez. ¿Cuántos creen que va a venir por segunda vez? Amén. Por esa razón, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Por esa razón, es un llamado a la dedicación. ¿Sabe qué significa la palabra temor? Viene del griego phobos, ya hemos pasado por aquí, hemos hablado de esto. Phobos, de donde viene la fobia. Precisamente esta mañana, un hermano de una congregación puso un pensamiento muy bonito acerca de las arañas, y como yo tengo fobia a las arañas, no lo pude leer. Le quité mi amistad, hermano. Bueno, lo siento, no puedo. Phobos quiere decir un saludable miedo a desagradar a Dios. Es un temor que ahuyenta el terror de alejarse de su presencia. Es un temor reverente. Es un temor reverente a Dios como motivo controlador de la vida. Lleva la idea no de un temor esclavizador, pero sí una actitud sumamente seria y cuidadosa. Y esto es en relación a Dios. Esto es lo que llamamos nosotros el temor de Dios. Recuerdo a Pablo, le decía al hermano Timoteo, cuando le estaba hablando acerca del testimonio de su familia, su mamá, su abuela, dice, no dejes de dar buen testimonio, no dejes de sufrir esas aflicciones. El fuego del don de Dios sigue en ti, échale ganas, tú puedes, Timoteo. Dijo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso se encuentra en 2 Timoteo 1:7. Y el punto es precisamente que el Señor nos da un temor que nos ayuda a perfeccionar nuestra relación con Él. Eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. Una actitud que respeta a Dios en toda la extensión de la palabra. Por eso debemos ser diferentes. Por eso debemos hacer la diferencia. Por eso debemos ser diferentes a la gente del mundo que no conoce a Dios. Porque usted y yo también estamos en el mundo, pero sí conocemos a Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Y hay que dar ese testimonio, que la gente cuando nos ve diga, mira, este hombre está ocupado en su salvación con temor. Quiere decir que este hermano tiene cuidado de lo que hace. Porque cuando está enfrente del pecado, enfrente de la tentación, dice, porque el Cristo ha pagado un precio muy caro por mí. Por eso me alejo del pecado. ¿Entiendes? Tengo cuidado. Eso es temor. Y luego también hay otra palabra interesante que quiere decir el temblor, ¿verdad? Con temor y temblor. Temblor viene de tromos, precisamente. Quiere decir un temblor con temor. Eso denota conmover. Es una nerviosa y temblorosa ansiedad de hacer lo recto. Hagan de cuenta la ansiedad que usted y yo tenemos cuando salen los garajes los viernes y los sábados. Vamos a ver qué mugrero comprar, perdón, qué cosas muy buenas podemos comprar, ¿verdad? Vamos. Y lo dice, yo necesito esto, o lo quieres o lo necesitas. Vamos, ¿verdad? ¿Saben esa misma ansiedad cuando ya se avecina en la fecha que dice su bill, ya se vence pronto? Estando usted, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Esa ansiedad no será, pero en lo positivo. En lo positivo. Porque usted y yo podemos evitarnos esa ansiedad con los billes si ahorramos dinero. Otro día les doy clases de finanzas. Déjame primero paso yo por esta clase. Y les digo esto porque la ansiedad se usa para lo bueno. Pablo, el apóstol Pedro, en el capítulo 5, la primera carta, les habla a los ancianos y les dicen, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que tiene cuidado de vosotros. Cristo. Jesús habla de la ansiedad, del afán de la ansiedad, y dice, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis, iglesia, no te afanes. Esa ansiedad úsala
para que busques el reino de Dios. Esa es la idea. Eso quiere decir temblor. O sea, es un conmover, es una nerviosa y temblorosa ansiedad de hacer lo bueno, lo que es justo, lo que es sabio, lo que es un andar digno, mi carácter digno, mi persona digna, mi espíritu digno, mi interior digno, mi exterior digno también, todo lo que yo soy digno para el Señor. Y al principio me sonaba muy difícil presentarles esto porque yo mismo batallo con eso, porque a veces no todos nos ocupamos como debemos ocuparnos en nuestra salvación, porque no tenemos ni temor ni temblor. Temblamos cuando ya tenemos más de 5 cafés encima, ¿verdad? Temblamos cuando no tenemos la píldora encima, o cuando ya tenemos varias píldoras encima, según cuál sea el caso suyo. Pero este temblor habla de ser conmovidos por la gloria de Dios. O sea, que la gloria de Dios, su presencia, conmueva nuestras vidas a favor de que mi vida sea una vida digna para Él, porque de eso se trata esto, hermanos. No es para agradar a los hombres, es agradarlo a Él. ¿Estás de acuerdo conmigo? Agradar al Señor. En el día lo que estoy haciendo, agradar a Él. En la tarde, agradar a Él. En la noche, agradar a Él. Todo el tiempo, hasta cuando estamos dormidos, agradar a Dios. Ya si usted sufre de insomnio, pues ya tiene más trabajo. Ya tiene más trabajo. Pero dice el escritor a los Hebreos, yo creo que fue Lucas, el doctor Lucas. En Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Trabajar en la obra del Señor es igual a ocuparse de la salvación con temor y temblor. El temor es, no le tengas miedo al compromiso, hermano. Cuando se nos da una responsabilidad en la iglesia, hermanos, nos da medio, ¿sí o no? Hágale eso. Porque todos decimos, sí, yo quiero, claro, sí, llega el día y nos da miedo. Es normal que nos dé miedo, pero no le tengas miedo a la responsabilidad, no le tengas miedo al compromiso. Todo lo que hacéis, ya sea de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Saben ustedes, hermanos, que cristianismo a veces se toma tan a la ligera como a ciertas creencias se toman muy a la ligera? Por ejemplo, estamos acostumbrados a decir y nos hemos convencido de que las vacas dan leche. Pero ¿sabe usted que se hicieron estudios científicos y se llegó a la conclusión? Las vacas no dan leche. O sea, estamos equivocados, hermanos. Fuimos engañados y no sé por quién. Pero las vacas no dan leche. Porque si yo viviera en un rancho, entonces yo tendría un establo, tendría una granja, tendría vacas, tendría que levantarme a las 4 de la mañana y luego tendría que agarrar un banquito y luego caminar a través de la granja y quizás embarrarme en lo que usted está imaginándose que es la vaca, y luego sentarme en el banquito, amarrarle las patas a la vaca, amarrarle la cola a la vaca y luego sentarme a hacer los movimientos correctos en la ubre para que yo pueda extraer la leche. La vaca no da leche. Yo tendría que ir a agarrar la leche. Ahora, si usted está pensando en la leche que usted compra en la tienda, por favor, hermanos, esa es agua. Es agua blanca. Yo estoy hablando de la leche de verdad, mis hermanos. Y así como la vaca no da leche, yo tengo que ir por ella. Lo mismo pasa en la salvación. Por eso Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Procesos, procedimientos que tienen que llevarse a cabo para que la salvación sea libre. Si usted ya se bautizó y dijo, yo me bauticé y ya libre, no, hay que trabajar, echarle ganas, hay que seguir adelante. Y ahorita cuando terminemos aquí, nos vayamos a comer, porque ese día comí, y espero que haya traído mucha comida, como se lo anuncié hace 3 semanas. Vamos a hacer realidad lo que dice la Biblia. Pero si usted es de los que se levanta y se va
Hechos 2:42 al 47.